El Señor ama a su pueblo. En el Evangelio del día de hoy nosotros escuchamos que Jesús no lo dice tanto el narrador del Evangelio, sino que lo dice Pedro. Señor, la higuera que maldijiste. Entonces Pedro nos dice que el Señor maldijo una higuera. Si nosotros tomáramos literalmente el texto, entonces podríamos decir que Jesús no quiere las plantitas, que Jesús no quiere las matas. Yo tengo que hacerles dos preguntas bobas, pero me van a servir para lo que quiero comunicarles. ¿Ustedes de verdad creen que Jesús no quiere las matas? ¿O Jesús sí las quiere? ¿Cierto? Les estoy haciendo pues preguntas bobas, pero ya van a ver para dónde voy. Todo lo contrario, ni más faltaba. No podemos decir que Jesús es antiambientalista. Si uno que toma el texto literalmente y busca y dice, ay, mire, ahí está la prueba de que Jesús no quiere las matas. Eso no es así. Todo lo contrario, si alguien quiere la creación, pues es Jesucristo. Él ama la creación. Y la otra pregunta boba que les tengo que hacer es que como nosotros somos parte de la creación, sin embargo, algunas personas viven diciendo que Dios con mucha frecuencia nos manda castigos. A lo que yo tengo que hacerles la segunda pregunta boba. ¿Ustedes creen que mi Dios no nos quiere? Claro que sí. De hecho, de esa manera empezaba la homilía y además eso era lo que nos decía el Salmo. El Señor ama a su pueblo. Eso es lo que siente el Señor por nosotros. El Señor no nos quiere solamente, no, nos ama y con todas sus fuerzas. Entonces, como ustedes, no soy yo, sino que ustedes son los que contradijeron a quien toma literalmente el texto y están diciendo que Jesús quiere mucho las maticas, que Jesús quiere mucho el medio ambiente, que Jesús ama la naturaleza, ama la creación entera. Entonces sí cabe que nos preguntemos por qué Jesús la maldijo. Esa es la pregunta que nos vamos a resolver entre todos en este momento. Resulta que el Evangelio de hoy utiliza un recurso literario que se los voy a comunicar y les va a dar hambre. Se llama un sándwich bíblico. Puede ser que ahorita no vayan a llegar a la casa con antojo de sándwich. Sándwich bíblico, ¿qué significa? Que hablan de una cosa, en la mitad hablan de otra diferente y después vuelven a hablar de lo que hablaron al principio. Ustedes recuerdan, hablan de la higuera, después hablan del templo, de Jesús sacando a los vendedores del templo y después vuelven a hablar de la higuera. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que se llama un sándwich bíblico. Entonces los dos panes son la higuera y en la mitad el jamón, si se me permite, el jamón del evangelio de hoy es el templo. Cuéntenme, ¿qué es lo más rico del sándwich? El jamón. Mentira, no falta el que le guste el pan, pero la centralidad, lo que estoy tratando de decirles es que la centralidad del texto de hoy es lo que nos hablan en la mitad, para que no nos vayamos a ir por las ramas, para que no nos quedemos, ay, que lo más importante de hoy es la higuera. No, la centralidad del texto de hoy es lo que Cristo nos quiere comunicar en la enseñanza que Él nos da cuando le dice a los vendedores del templo y a los bandidos que estaban ahí que el templo no es para eso, sino que mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Les voy a contar un chisme. Resulta que en ese tiempo, y aquí entre nos,
todavía hay corruptos, hay personas que se valen de la fe del pueblo de Dios para su propio beneficio. Vea el chisme que les voy a contar. Hace tantos años los judíos llevaban animalitos para que los sacrificaran. Y por la puerta de atrás, los sacerdotes judíos sacaban la carne que ya habían sacrificado, sacaban la carne por la puerta de atrás y se la vendían a los carniceros, y los carniceros se la vendían a la gente pobre, la misma que había llevado las ofrendas al altar. ¿Cómo les parece ese chisme que les traigo para hoy? Que no es chisme, ustedes pueden leer pues en los textos que nos hablan de esto. Con esto Jesucristo está denunciando la corrupción. Vemos a Jesucristo enemigo, no del medio ambiente como estábamos hablando al principio, sino que vemos a Jesucristo enemigo, fuerte, con esos corruptos, con aquellos que no están dando fruto. Este lugar, mucho cuidado con lo que voy a decir, que este es el momento más importante. Este lugar, además de casa de oración, es una casa de amor. Si en este lugar las personas no se sienten amadas, apague y vámonos. Este es un lugar para que la gente se sienta acogida, para que la gente se sienta amada. El Señor le está dando hoy un mensaje claro a la iglesia que no ama. Ustedes conocen que hay algunos miembros de la iglesia, y cuando digo miembros de la iglesia me refiero a todos los bautizados. Ustedes conocen que hay unos miembros de la iglesia que no están amando. Ustedes sí conocen, no es que yo vivo en otro planeta. Y el Señor, cuando ve a nosotros, que se nos compara con una higuera que no está dando frutos, el Señor dice: y entonces, ¿para qué te doy tanto amor? ¿Para qué te doy tanto? Fíjense lo que vamos a recibir ahorita. Todo el amor del mundo condensado en un alimento se nos mete a la vida nuestra. ¿Y cómo es que no se nos salga por todos los poros? Algunos de nosotros parece que estamos secos de raíz. Ahorita utilizaremos antes del Padre Nuestro una antífona que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor no nos ha dado una muestra gratis, una degustación. Fíjense que no estamos invitados hoy a esas degustaciones que nos dan en el Éxito, pues, o en esos almacenes de cadena. Hoy no nos dan una degustación, nos dan un banquete. El Señor no nos da una cosita así poquitica, nos lo da todo, su amor. Y nosotros, de vez en cuando, pues ahí damos alguna cosita. Qué pereza quienes hemos sembrado algunas maticas, sobre todo árboles frutales. Qué pereza uno sembrar un árbol y una cosa ahí toda paluda, como decimos. Una cosa ahí toda seca que no dé nada. Uno dice: no, perdí la sembradita, perdí el abono. Para que nosotros entendamos que algunos de nosotros con nuestra vida hacemos sentir así al Señor, que nos ha abonado, que nos ha dado lo mejor, que nos lo ha dado, mejor dicho, cuánto se ha dedicado el Señor con nosotros, cuánto nos ha abonado, cuántas oportunidades nos ha dado, cuánto amor ha sembrado, ha derramado en nuestros corazones. Y esta es la hora que algunos de nosotros les hemos puesto todos los obstáculos del mundo al amor. Algunos de nosotros parecemos tierras áridas, parecemos que no hemos dado los frutos del amor. Si el Señor nos está sembrando amor, los frutos coherentes de nuestra vida tienen que ser acciones concretas de amor.
Y ese es el mensaje que el Señor no solamente nos está diciendo a cada uno de nosotros, sino a la iglesia toda. Y se los voy a poner en un caso muy concreto con esta historia con que voy a terminar. Menos mal no hay muchos niños, pero si no les tapan los oídos. Hace unos meses, antes de la pandemia, yo estaba celebrando la Eucaristía en la parroquia San Ignacio, que ustedes conocen ahí en la plazoleta San Ignacio. Era un domingo y en los domingos es un sentido muy bonito asperjar con el agua bendita, entonces yo pasé por cada banca asperjando con el agua bendita. En el rincón de allá, en la última banca, había una persona de las que conocemos como travesti, ¿cierto? Una persona que claramente se dedicaba a la prostitución. Bueno, en ese momento, cuando yo la vi en misa, cuando yo estaba asperjando con el agua bendita, yo sentí que el Señor me invitaba a abrazarla. Y quiero confesarles que no fui capaz. Por una bendita frase que le ha hecho mucho daño al mundo. Esa frase es: ¿qué dirá la gente? Cuando le estaba contando esta historia a dos señoras, una de ellas me interrumpió en la mitad de la historia y me dijo: y le dio mucha lidia sacarlo. O sea que existen personas que no se escandalizarían si un sacerdote saca a esta persona de una iglesia, pero sí se escandalizarían porque un sacerdote abrace a una persona en el templo. Yo les propongo un caso hipotético. ¿Qué tal donde yo sí la hubiese abrazado? Y además de eso, ¿qué tal donde todas estas señoras aristocráticas, imaginemos que eso nos pasa hoy aquí en el templo, y todas estas señoras elegantísimas, y todas estas señoras aristocráticas y muy bien puestecitas en orden, ¿qué tal si todas estas señoras van y le dicen: qué dicha tenerte por aquí, nos da tanta alegría tenerte, bienvenida? Les aseguro que esa persona se va a sentir amada. Más aún, va a ir a contarle a sus compañeras y les va a contar: oíste, imagínate lo que me pasó hoy en una iglesia. Me dio por entrar y un montón de señoras todas queridas, y es que bienvenida, que rico tenerte por aquí, que venga cuando quiera. Y hasta una de ellas me invitó a un tinto. Les aseguro que esa persona vuelve, y les aseguro que vuelve acompañada. Padre, es que está en un error. ¿Cuándo he dicho yo que no? Además, nadie sabe lo de nadie. ¿Saben ustedes que el Papa Francisco se ha referido a la prostitución como una tortura? Es decir, que ¿quién está siendo torturada? Tal vez ella sea una víctima. Tal vez el torturador es otro. Y además, en la escucha de la palabra de Dios, de estas joyas que estamos escuchando del Evangelio, qué bonito que esa persona escuchara, esta persona que está sufriendo, qué rico que esta persona escuchara que si alguien la puede sacar de esa olla, es mi Dios. ¿No les parece muy bonito y no les parece que las personas que están sufriendo son las que más necesitamos de mi Dios? Yo les tengo que decir, inspirado en lo que nos dice claramente la Escritura del día de hoy: mi casa es casa de oración. Y la oración, yo no he encontrado en mi vida otra cosa a lo que me invite la oración que a amar. Cada vez que hago oración me siento movido a amar más. Si este no es un lugar donde nos sintamos amados, no vengan.
Y con esto les estoy diciendo otra cosa. En este lugar, todas las personas que vengan, háganlas sentir bienvenidas. No las miren, no las miremos, perdón, por encima del hombro y como que esta quién será o esta desconocida. Qué bonito que nos convirtiéramos en una comunidad de amor, en una comunidad de acogida. Qué dicha tenerte por aquí, así yo no lo conozca ni me le sepa el nombre, pero qué dicha encontrarte. Esta casa es una casa de amor. Este templo que ustedes con tanto esfuerzo han construido es una casa para que nos amemos. Y ya. Esos son los frutos que el Señor quiere. Ese es lo que nos está comunicando este sándwich teológico del día de hoy. La parte más importante es que el Señor quiere ver en nosotros frutos de amor.